Bendiciones, hermanos. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Bendiciones. Sean muy bienvenidos a este canal, a nuestra congregación Modeaní, una comunidad que estamos en el camino del Eterno, leyendo su Torá e intercediendo por los hermanos. Modeaní, Torá y oración. En esta ocasión, hermanos, como es la costumbre que nos enseñó nuestro Mashiach, Yeshua, de leer la Torá en el día de Shabbat, nos toca en el día de hoy en la parashá número 19, la parashá Terumá, que significa ofrenda alzada, porción separada, que comprende desde Éxodo capítulo 25, del versículo 1, capítulo 27, hasta el versículo 19. La parashá estará a cargo de nuestro hermano Matías y cada uno de los hermanos con la correspondiente aliyá. Bendiciones, hermanos, que el Eterno nos bendiga, nos provea de discernimiento y entendimiento, y sean muy bienvenidos los hermanos nuevos que están entrando a esta conexión. Bienvenidos a la mesa de nuestro Mashiach Yeshua. Amén. Amén. Vamos a dar la bendición antes de leer la Torá como se nos ha instruido. Dice así: bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno dador de la Torá. En el nombre de Yeshua. Amén. Hermano Matías, todo suyo el estudio de esta parashá. Muchas gracias, hermana Ivania. Sean bendecidos, hermanos, en este día de Shabbat, el día que el Eterno nos dice, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Ciertamente este es el propósito del Shabbat, de la restauración, ¿cierto?, de Israel entre las naciones. En esta ocasión, ¿cierto?, podemos avanzar en la parashá número 19, Terumá, en Éxodo 25:1 al 27, verso 19, que como ya de antemano están designados, ¿cierto?, nuestros hermanos para dar lectura. Vamos a dar un resumen de lo que se trata de esta primera aliyá, donde la palabra es Terumá. El Eterno pide que los hijos de Israel le hagan una ofrenda, todos los que tienen un corazón motivado para dar oro, plata, cobre, lana, lino, pieles de madera, aceite, especias y piedras preciosas, para poder construir una morada para el Eterno, para nuestro Dios. Tendrán que hacer un santuario según el modelo que el Eterno muestra a Moisés. El arca será hecha de madera cubierta de oro, de 2 codos y medio su longitud y 1 codo y medio su ancho y 1 codo y medio su altura. Tendrán una diadema de oro alrededor y 4 anillos de oro en las 4 esquinas. 2 varas de madera cubiertas de oro se pondrán en los anillos para poder transportarlas. Dentro del arca se pondrá el testimonio. Bueno, todas estas cosas que nosotros vemos, ¿cierto?, que son figuras, como dice el libro de los Hebreos, de los bienes venideros, con la ayuda del Eterno vamos a ir escudriñando de cómo, ¿cierto?, como dijo Yeshua, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y podamos encontrar, ¿cierto?, esta perla preciosa que es Yeshua en la Torá. Entonces nuestra hermana Jenny, Adonai le bendiga, con la lectura de la primera aliyá. Amén. Gracias, mi hermano Matías. Gracias al Padre por su preciosa palabra, por el pan, el agua que vamos a consumir el día de hoy, que sea de bendición para todos. Capítulo 25, del 1 hasta el 15 me corresponde. Estoy leyendo, como siempre, en la Biblia Reina Valera de 1909. Y Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que le diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda.
Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, y plata, y cobre, y jacinto, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de sitín, aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción, y para el saumerio aromático, piedras de onix y piedras de engastes para el ephod y para el racional, para el pectoral, y hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Harán también un arca de madera de sitín o acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y para ella harás de fundición 4 anillos de oro que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos al un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de sitín acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas se estarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Amén. Amén. Adonai te bendiga, mi hermana. Gracias por la lectura. Bueno, en este texto, ¿cierto? En Éxodo 25 encontramos, dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esta palabra podríamos observarla, que tiene un significado sinónimos como dádiva, presente, regalo, contribución, aporte, tributo, ofrenda. Eh, eh, que también significa alzar o elevar. Tiene que ver con algo que se levanta para separar del resto de las cosas. Las mismas palabras que se usa para la ofrenda que se da al sacerdote de los productos agrícolas, en este caso, antes de dar el diezmo. Eh, pero ese no es su sentido en este texto. Se puede entender como una porción separada que se eleva, como una ofrenda, para un uso sagrado. Hay una palabra que nosotros encontramos en este texto, voluntad de corazón. Este término nos llama a cómo debe ser nuestra disposición delante del Eterno. Es como dejar que, por ejemplo, el alfarero nos moldee, ¿cierto? El texto nos va a repetir, ¿cierto? Según la sabiduría que ha puesto el Eterno en los que han eh, escrito, ¿cierto? Los textos. Dice en Filipenses 2, verso 13, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. El propósito de este proyecto del Eterno es morar en medio de su pueblo, y el corazón, como símbolo de nuestra voluntad, es el lugar de la morada de su presencia. Y esta dádiva debe de ser con ese corazón dispuesto, como está escrito en 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Al separar esta ofrenda y elevarla por sobre los demás cosas comunes eh, que podríamos tener en nuestras manos, nos da a entender sobre la santidad del Altísimo. El amor se expresa en ese detalle, dar un regalo de todo corazón y que ese presente no haya tenido otro fin o propósito. En 2 Corintios capítulo 6, versos 16 al 18 está escrito, dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo, habitaré entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré y yo seré para vosotros padre y vosotros me seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor. Las ofrendas de oro, plata y bronce. Aquí hay una representación, ¿cierto? Y un significado en estos metales que
se utilizaron en la construcción de este mobiliario. El oro representa la divinidad, lo celestial, nos apunta a la gloria de Dios. La plata está asociada con el precio de la redención, el rescate de la persona que se pagaba con plata. Eh, Figura de la redención a través del Mesías. Encontramos en 1 Corintios 7:23, dice, por precio fuisteis comprados. Bueno, no hagáis esclavos de los hombres. Entonces, en la práctica, la redención era a través, ¿cierto? Se pagaba, ¿cierto? Con este metal. El bronce o cobre representa el juicio de Dios contra el pecado debido a su resistencia al fuego. El altar de bronce en el atrio exterior simboliza el lugar donde se juzga el pecado, donde se expía también, señalando la necesidad de expiación. Tenemos un texto en Apocalipsis 1, verso 15, dice, y sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta figura, cierto, es de Yeshua, en su segunda venida, viene con juicio. Todos estos elementos nos muestran el carácter del Eterno, la dignidad, la justicia, la redención, el juicio. Como está escrito en la carta a los Hebreos, el capítulo 1, verso 8, dice, más del Hijo, dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. En el 25.8 dice, seguimos con la lectura y el análisis de Éxodo 25, en el verso 8 dice, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. En los capítulos anteriores hemos visto cómo se ha establecido un pacto matrimonial entre la palabra del Eterno e Israel. Después del primer paso, el desposorio, llega el tiempo de preparar una casa para el nuevo matrimonio. Es la razón por la cual ahora el Eterno pide una casa para poder vivir junto a su esposa. Esta casa es una sombra de una casa celestial que el Eterno ha preparado para ser revelada en los tiempos finales. Yeshua también habla, dice, yo me voy y pues voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El texto hebreo nos dice que el Eterno va a habitar entre ellos, va a habitar entre ellos, sino en ellos. Lo más lógico que hubiera sido decir, yo residiré en él, pero aquí está diciendo que va a morar dentro del pueblo de Israel, y por esto tendrán que hacerle un santuario. El verdadero lugar de morada es el corazón. El corazón de cada uno del pueblo de Israel. Al momento de entregarlo, ¿cierto?, al Eterno. Esto nos enseña que la presencia divina residía en el Mishkan, en la morada, en el verdadero santuario de la presencia del Eterno. El verso 9 dice, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. El tabernáculo del desierto es una figura de varias cosas. Se puede entender como un reflejo del mismo universo. Hay varias palabras en este relato que nos conectan con el relato de la creación. Moisés tuvo que estar durante 6 días en la nube antes de ser llamado al interior del séptimo día, lo cual conecta esta obra con la creación que fue hecha durante 6 días. Además podemos comparar el Mishkan, tabernáculo, con 4 cosas. Un santuario celestial, como está en Hebreo 8, verso 2, el cuerpo del Mesías, con Juan 1:14, cuando dice Juan que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, y también el cuerpo del creyente en 1 Corintios 6:9 o Corintios 3:16 que nos dice, ¿no sabéis vosotros que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Bueno, y en la congregación, 1 Pedro 2:4, y nos habla, dice, vosotros como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En Corintios, como decíamos anteriormente, 3:16. Entonces, el propósito es, Adonai quiere morar entre su pueblo. Bueno, visto lo anterior, el Eterno dictando todos los materiales a utilizar para la construcción del mobiliario, el primer artefacto es el arca. Esto nos da a entender que esto se comenzó a construir desde adentro hacia afuera, o sea, hacia lo exterior.
En el capítulo 25, verso 10 dice, harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. El arca es el objeto más íntimo del Mishkan. Así como también nosotros, ¿cierto? Lo más profundo, o muchas veces cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Sobre lo que sentimos, apuntamos a nuestro corazón. El Eterno siempre empieza su obra desde adentro para afuera. El hombre mira desde afuera hacia adentro. Ese es el ojo que muchas veces nosotros tenemos y observamos y tenemos, ¿cierto? Un juicio por lo que vemos. Pero el Eterno mira desde adentro hacia afuera. Como está escrito en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, dice, pero el Eterno dijo a Samuel, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve como el hombre ve, no, perdón, Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. O sea, también dentro de los profetas dice que Dios pesa el corazón y da conforme según la obra de cada uno. El que tiene ojos espirituales aprende a ver como el Eterno. Eso nos está enseñando aquí esta paracha, de cómo nosotros debemos observar a nuestro prójimo, ¿ya? Para que nosotros podamos, ¿cierto?, ejecutar un juicio. Muchas veces nosotros juzgamos por lo exterior o por lo que fue, ¿cierto? Y el Eterno nos mira, nos enseña a observar el corazón, desde dentro hacia afuera. Un profeta puede ver los corazones de los hombres, como está escrito en Juan 2, 24 y 25, pero Yeshua, por su parte, no se confiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Hechos capítulo 8, verso 23 está escrito, acá hay un juicio, ¿cierto?, que está en frente de los apóstoles. En Hechos 8, 23 dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Esto es el juicio que sucedió con Ananías y Zafira. En 2 Corintios capítulo 5, verso 12, está escrito, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para que lo que se jactan es la apariencia y no el corazón. Cuando el Eterno trata con el hombre, lo hace desde adentro hacia afuera. El problema de muchos es que intentan quitarse los malos frutos, las malas obras de su vida, pero no tratan con la raíz, que es la causa que produce esos malos frutos. Podemos estar toda la vida intentando mejorar nuestras acciones y nuestras palabras, pero no vamos a tener éxito, al menos que vayamos al corazón, que es la causa de todas las malas obras, como está escrito en Marcos 7, el 21 al 22, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Apartándolo un poco y haciendo un análisis referente a los centros de rehabilitación, ¿cierto? Cuando se abordan ciertos apegos que son obras de la carne. En este caso se abordan estos temas, ¿cierto? Se abordan estos temas de cómo los vicios, ¿cierto? Destruyen al hombre. Pero realmente, cuando nosotros vamos a la Torá, a la Escritura, a lo que nos aconseja Yeshua, es que nosotros, para poder generar el cambio exterior, primero debe comenzar, ¿cierto? Desde el corazón. Cuando hay conflicto hay que ir a la causa, a la raíz, y no intentar de cambiar las consecuencias. Debemos tratar de cambiar las consecuencias, sino las causas que producen esas consecuencias. Así veremos cambios verdaderos, cambios reales, cambios, ¿cierto?, que serán de por vida. Es por eso que en el nuevo pacto el profeta Ezequiel nos da a entender sobre la morada de Dios en el Espíritu. O sea, nosotros debemos ser con un corazón nuevo. Pero este cambio debe de ser de arriba, como está escrito en el Evangelio según Juan,
cuando Yeshua habla con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de arriba, la traducción dice naciere de nuevo, no puede ver y no puede entrar en el reino. Y en Ezequiel 36:26 dice, profetizado está, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es el propósito, ¿cierto?, de la construcción desde adentro, desde hacia afuera. El propósito de revestir de esto de oro también tiene un tremendo significado. Dice el verso 25:11, y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. El arca fue hecha de madera cubierta de oro. Bezaleel hizo 3 cofres, uno exterior de oro, uno de madera que fue colocado dentro y el otro interior de oro. De esa manera toda la madera fue cubierta de oro. Bueno, la madera simboliza al hombre. Según el Salmo nos dice que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces ahí nos da un ejemplo, ¿cierto?, de quién es el hombre, o lo que simboliza la madera. Jeremías 17, de versos 7 al 8, también. El oro es metal más preciado, como anteriormente lo habíamos definido, ¿cierto? Simboliza la divinidad, o lo incorruptible. No se oxida, no se pone feo por el medio ambiente, como la plata y el cobre. Por eso el oro simboliza el valor de las cosas incorruptibles. Encontramos en 1 Corintios 15, dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Entonces aquí nosotros vemos algo profético en la construcción, ¿cierto?, del tabernáculo, porque Cristo es, ¿cierto?, es sombra de los bienes venideros. Y nosotros como hijos del Eterno, ¿cierto?, es esa promesa, ¿cierto?, de que si este tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos otro, ¿cierto?, en los cielos. El Eterno nos da esa promesa de que esta madera, ¿cierto?, esto que es terrenal será revestido de eternidad, de celestial. El verso 16 del capítulo 25 dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Como el tabernáculo simboliza al hombre, el arca simboliza el corazón, lo más íntimo dentro del arca, donde habían 3 cosas que nuestros hermanos que han estado visitando, ¿cierto?, el lugar de la congregación en Pucón, Bethlehem, donde hay una muestra, ¿cierto?, de este mobiliario, y dentro de, ¿cierto?, de este recorrido pudieron observar los 3 elementos, las 2 tablas del testimonio que representan la Torá, ¿cierto?, la medida del maná y la vara de Aarón que reverdeció. El testimonio es el hombre que el Eterno dio a las 2 tablas de piedra que fueron colocadas en el arca. Este texto dice que el Eterno daría a Moisés el testimonio, que es el fruto, en el futuro, perdón. Esto alude no solamente a las 2 tablas, sino también al testimonio mesiánico que iba a ser entregado más adelante a todos los que recibieran el Espíritu de Yeshua, como está escrito en Hebreos 3:5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para el testimonio de lo que se iba a decir más tarde. En Jeremías 31:33, verso 34, está escrito, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Dios, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré a ellos su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Dios, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Dentro del corazón del creyente hay un testimonio, la voz del Eterno que habla, que está escrita y dice que es hijo de Dios, como está escrito en Romanos 8:16,
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En 1 de Juan 5:10 al 12 está escrito: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En 2 Corintios 13:5 está escrito: poneos a prueba para que, dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Yeshua el Mesías está en vosotros? A menos que en verdad no paséis la prueba. El que ha nacido del Espíritu tiene el testimonio dentro de su Espíritu. Él sabe que es hijo de Dios. O sabemos que somos hijos de Dios. El que no tiene ese testimonio no ha nacido del Espíritu. 2 Corintios 3, verso 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Entonces, este símbolo, ¿cierto? Esta figura, ¿cierto? De las tablas de piedra, que fueron puestas dentro de este cofre, apuntaba, ¿cierto?, a lo que iba a suceder, ¿cierto?, con nuestro Yeshua y el nuevo pacto. Pondré un espíritu nuevo, cambiaré el corazón y pondré un espíritu nuevo, y haré que anden en mis mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, uno de esos tres elementos nos viene a mostrar, ¿cierto?, el nuevo pacto, dónde iba a ser la morada de Dios en el Espíritu en estos tiempos. Ahora, estos tres elementos nos dan a entender, ¿cierto?, que la autoridad se encuentra en aquel lugar, viendo la vara de Aarón. La provisión se encuentra viene de parte de Dios, y las instrucciones vienen de parte de Dios. La salvación es por gracia, como dice Efesios 2:8 en adelante, no por obras, para que nadie se gloríe, pero somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y continuamos con la lectura de la segunda aliyá. Mi hermana Angélica, bueno, ahí te bendiga, mi hermana. Amén, amén. Gracias, hermano Matías. Leemos la segunda aliyá en Éxodo 25, desde el 17 al 30. Leemos en el nombre de Yeshua. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los 2 querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio de los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas.
Los anillos estarán debajo de la moldura para los lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada a la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Amén. Gracias, hermano Matías. Esta fue la mesa que le tocó hacer hermano Matías para el tabernáculo de Bucón. Quedó preciosa. Gracias, hermano. Amén, amén, mi hermana. Sí, gracias, mi hermana Isabel. Sí, qué increíble que el Eterno nos permita, ¿cierto?, ser partícipe ahora en la lectura, en el estudio, el ser llamados a volver, ¿cierto?, a las sendas antiguas, y eso es importante lo que decía el profeta, parado en los caminos, preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andar por ellas. Entonces, parte de este proceso nos lleva a lo que hacemos hoy, leer verso por verso y buscar, ¿cierto?, sabiduría del Eterno. ¿Y cómo podemos encontrar, ¿cierto?, ese descanso? Vino ese descanso, Yeshua. Y estamos en el tiempo de ese descanso, que es el Shabbat, donde comienza la restauración, ¿cierto?, de este tabernáculo que es increíble, que es nosotros, somos nosotros. Y en esta segunda línea, claro, nos está hablando sobre este artefacto, ¿cierto?, que está puesto, eh, que cubría, en este caso, el arca. El verso 17 del capítulo 25 dice, harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud, bueno, encontramos las medidas, será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Este propiciatorio es una ilustración del trono de la gloria celestial. Como dice Hebreos 4:16, la palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura, cubierta, viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea. Entonces esa palabra ya nos viene a los que han ido leyendo, ¿cierto? Los que van siguiendo las parachá, encontramos esa palabra cubrir con brea, inmediatamente nos arroja el arca, ¿cierto?, que construyó Noé, que el Eterno le manda a cubrir también con brea para proteger, ¿cierto?, a todos a los 8 que estaban dentro de aquel lugar. Bueno, y el 8 simboliza el nuevo comienzo. Bueno, sigamos, dice, calafatear también tiene otros términos, y también significa perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en las palabras para el día de expiación, Yom Kippur. El verso 18 dice, y seguimos leyendo, harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Cómo puede ser que el Eterno dé un mandamiento de hacer 2 querubines de oro, que son imágenes de lo que hay arriba en los cielos, cuando está prohibido hacerse imágenes? Eso lo leemos en el texto de Éxodo 20, verso 4. Dice, no te harás imagen. La palabra clave es te. ¿Ya? En este caso, el Eterno ordenó que se hicieran estos 2 querubines en su santuario. No es lo mismo que cuando una persona se haga una imagen como representación de algo divino. Eso está prohibido, pero en este caso hay una orden divina detrás. Entonces esto tiene un propósito. Porque nuestro corazón, cuando quiere razonar, cuando quiere demostrar algo, generalmente nos desviamos, o siempre nos vamos a desviar. Cuando queremos demostrar, ¿cierto?, de alguna forma la divinidad o querer representarla de alguna forma. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, Pablo le dice a los atenienses, no penséis que la divinidad sea semejante a hombre, a oro o piedra preciosa. El verso 20 nos dice, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Estos 2 querubines están, adorando al Eterno. También dentro de los textos nosotros vemos, dice que, este mismo texto dice que de este lugar el Eterno se manifestará, ¿cierto? Es también conocido como el trono del Eterno. Continuamos, dice, y que se manifestaba con luz entre estos 2, debajo de sus alas y encima del arca. Como son 2, los hijos de Israel
no lo confundirán con el Eterno. Y, y como están adorando, inclinándose y extendiendo sus alas, no pueden ser confundidos con dioses. Están señalando hacia alguien más importante. Por supuesto que ya nosotros sabemos que es el Eterno. Los dos querubines nos hablan también de la importancia de la unidad entre hermanos junto al trono del Eterno. Versos 25, 21 al 22 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me citaré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca, el testimonio te hablaré acerca de todo lo que de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Este fue el lugar de encuentro entre el Eterno y Moisés, que Moisés es el mediador. Esto nos enseña que el lugar donde puedes encontrar al Eterno está en tu interior, en tu espíritu, en tu corazón. Ese es el lugar de encuentro íntimo entre el Eterno y tú. En tu espíritu puedes acercarte al trono de gracia, el propiciatorio que está en el cielo, como está escrito en Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracias para la ayuda oportuna. Entonces, es tan importante presentarnos cuando conversamos con el Eterno, y como dice cierto el texto, Samuel, cuando Ana, cierto, derrama su corazón ante el Eterno. Eso es muy importante, cierto, porque ese es el lugar del encuentro. La cubierta nos apunta a Yeshua, cubriendo los elementos guardados dentro del arca. Y nos remite, cierto, la función, en este caso, de Yeshua, leyendo Isaías 53, que por causa de sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Por qué? Porque dentro del arca, como veíamos anteriormente, estaba puesto el testimonio, ¿cierto? Que son las palabras del Eterno. La vara de Aarón, que posteriormente, dentro de las próximas parachás, vamos a ver, pero podríamos anticiparnos igual para y ver el significado que tiene esta cubierta. Los elementos, estos tres elementos del arca, ¿cierto? El testimonio, las tablas, la vara de Aarón y el maná, son todos elementos que fueron dados por causa de la rebeldía. Las primeras tablas, ¿cierto? Fueron rotas por el becerro de oro y fueron entregadas a la segunda por la rebeldía. La vara de Aarón fue dada, ¿cierto? Por la contradicción de Coré, por desafiar la autoridad. Y el maná, ¿cierto? También fue por causa de la queja, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Entonces, toda esta cubierta que simboliza a Yeshua, donde en el día de Yom Kippur, ¿cierto? Se derramaba sangre sobre aquel propiciatorio, entonces las cubre, ¿cierto? Esta cubierta. ¿Qué quiere decir eso? Que Yeshua cubre todas nuestras rebeliones. Esto es una revelación que debemos tener presente, ¿cierto? Cuando leemos esta porción. Y Yeshua, ¿cierto? Es el que cubre, perdona, expía todos nuestros pecados. El verso 23 dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo. Por eso no podía estar vacía en ningún momento, siempre tenía que tener panes encima. El verso 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de semblantes, perpetuamente, o el pan de la presencia también, o el pan del rostro, delante de mí. El pan estaba hecho como una caja, pero con 2 de sus lados abiertos. Una mesa es un lugar de encuentro, un lugar donde hay una relación íntima entre personas. El hecho de comer juntos es algo que implica unidad, compañerismo, amor, hospitalidad. Como está escrito en Revelación, capítulo 3, verso 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente nosotros vemos que hasta el día de hoy, ¿cierto? Cuando se celebran ciertos compromisos,
o pactos, o acuerdos, o negocios, todo esto se cierra con una comida, como las comidas, ¿cierto?, de negocio, apartándonos aquí de la paracha, para poder entender. Eh, Siempre todavía se mantiene esto y de dónde viene. Claro, nosotros lo vemos aquí en la escritura. La mesa, eh, la mesa en la casa, en este caso, de un judío, es vista como un altar, un lugar donde hay un encuentro con el Eterno junto con los demás. En Ezequiel 41:22 dice, antes de partir el pan, bueno, eso está en Ezequiel 41:22. Bueno, antes de partir el pan, se hace una bendición, ¿cierto? Cuando nosotros damos gracias por el pan, cuando Yeshua está, ¿cierto?, en la cena, y cuando parte el pan, da las gracias. Entonces es un lugar muy íntimo donde se da, ¿cierto?, la comunión, se hablan ciertas palabras con todas las personas que nosotros tenemos de confianza. Eh, También encontramos el Salmo 24, versos 3 y 4, que nos habla, que nos dice el salmista, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El limpio de manos y limpio de corazón, el que no ha alzado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Entonces, esto es lo que representa en este caso en la mesa de los panes, que también, ¿cierto?, iban acompañadas de incienso. Bueno, pasamos a la tercera aliyá, que nuestra hermana Ivania nos acompaña leyendo, ¿cierto?, para continuar. Amén, hermano, muchas gracias. Leemos en el nombre de Yeshua. Seguimos en el capítulo 25, desde el versículo 31 hasta el 26:14. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Será el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Y así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, y todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado del monte. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y los harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas, la una a la otra.
Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas será. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte, y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en la frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de las cortinas que sobran, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro lado, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Amén. Amén, hermana Ivania. Amén, te bendiga. Gracias por la lectura. Bueno, nosotros encontramos en esta Liyá, capítulo 25, verso 31, dice, leemos nuevamente para analizar: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de ser labrados a martillo. Sus cálices, sus botones y sus flores serán hechos de él. El candelabro en hebreo es menorá. Simboliza, claramente es un elemento que tiene fuego, tiene luz, pero también simboliza la Torá y el Espíritu. La Torá, porque está escrito en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Proverbios 6, 23 está escrito: porque el mandamiento es lámpara y la instrucción es luz, y camino de vida a las reprensiones de la instrucción. El Espíritu, porque está escrito en Isaías 11, verso 2, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, que simboliza, ¿cierto?, al centro de esta lámpara. Y empezamos, ¿cierto?, a ver los 6 brazos que están a ambos lados: espíritu de sabiduría y de inteligencia. Pues encontramos 3, ya vamos contando 3 brazos: espíritu de consejo y de poder. 5, espíritu de conocimiento. 4, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y ahí nosotros encontramos, ¿cierto?, la figura de este candelabro, que nos lleva, ¿cierto?, a entender que el Espíritu de Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos, dice Juan, a las 7 congregaciones, a las 7 iglesias que están en Asia: gracias a vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y escribe el ángel a la congregación de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí nos da el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, a entender de la plenitud o del espíritu que habitaba, ¿cierto?, en la congregación, pero cuando nos está hablando de que tengo algo contra ti, es porque parte de ese candelabro se había apagado. Entonces era necesario volver a encenderlo. Dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, a un cordero de en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El número 7 nos define plenitud, o estar completo. Colosenses 2.8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas
y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, sino según el Mesías. Y aquí está la conexión que nosotros podemos hacer con esto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es cabeza de todo principado y potestad. Entonces, claramente, este candelabro que alumbra aquel lugar santo, nos apunta a Yeshua. Nos habla, ¿cierto?, de que Él, ¿cierto?, es la luz del mundo, como dice también los evangelios. Entonces, esa luz no se puede esconder. Y así también nosotros, la congregación Israel, las 7 congregaciones, que debemos, ¿cierto?, tener prendida o encendida esas lámparas. Y Él nos mostró, ¿cierto?, a través de parábolas, para que nosotros podamos entender de, de una persona prudente que tiene la lámpara, pero no solamente la lámpara, sino que también tiene el aceite, o lo compra en este caso, como dice la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Podemos tener la palabra, pero al ponerla por obra es cuando nosotros, ¿cierto?, podemos alumbrar. Solamente cuando los frutos, ¿cierto?, el fruto del Espíritu está en nosotros, es cuando nosotros podemos alumbrar. Entonces, continuamos, ¿cierto?, con la siguiente. El verso, el capítulo 26, verso 1 dice: harás el techo del tabernáculo de 10 cortinas de lino trenzado, lana azul, lana púrpura y lana carmesí. Querubines de labor de diseñador lo harás. El verso 26 dice: harás además 50 broches de oro, y con los broches unirás las cortinas unas a otras, de manera que el tabernáculo sea una unidad. ¿Cuál es el vínculo perfecto que nosotros nos muestra la Escritura? El vínculo perfecto es el amor. Y qué casualidad, ¿cierto?, que nosotros encontramos que lo que une, ¿cierto?, lo que une este tabernáculo son broches de oro. Y nos muestra, ¿cierto?, que la Escritura, ¿cierto?, el oro simboliza la divinidad. Y el amor viene de Dios. No es que nosotros le hayamos amado, dice, sino que Él nos amó primero. Entonces, toda comunión debe ser basada, ¿cierto?, en la instrucción de Dios. Por eso que cuando nosotros vemos el Proverbio 3, cuando nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, y posteriormente en versículos más dice: porque son más preciosas que el oro. Y también encontramos dentro del Nuevo Testamento, ¿cierto?, vuestra fe, que es preciosa, así como el oro tiene que ser probada, ¿cierto?, en el crisol. Entonces, como el tabernáculo estaba siendo construida y las uniones, se debía unir esas cortinas, entonces tiene que ser a través del oro, que simboliza, ¿cierto?, al Eterno, y el carácter del Eterno es el amor. Y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una unidad. La unidad es muy importante para el Eterno. Esta construcción nos enseña que hace falta unirse para poder ser un templo del Eterno, como está escrito en Juan 17, del 22 al 23. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Al ir estudiando, mis hermanos, los detalles, ¿cierto?, de la construcción del tabernáculo, hasta este pequeño detalle del corchete tiene un significado. Y al poder entenderlo, no, y poder ir viendo las palabras con las que Yeshua instruía a sus discípulos, y esas palabras que fueron instruidas, ¿cierto?, dentro del mandato que dejó Yeshua, dice: vayan y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Y hasta este día, ¿cierto?, ha llegado este mensaje, esta buena noticia,
y este fundamento que nos llama a estar unidos en amor. 1 Corintios 1:10 está escrito, dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Yeshua, Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En Efesios 4, del 1 al 6 está escrito, yo pues prisionero en el Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportados unos a otros en amor, esforzados por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, una sola tribilidad, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todo, por todos y en todos. Filipenses 2, del 1 al 4 dice, por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, Yeshua, si hay algún consuelo de amor, aquí está el vínculo, si hay alguna comunión en el Espíritu, y si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En Colosenses 3, 12 al 15 dice, entonces como escogidos de Dios, santos llamados, revestidos de tierna compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Mira el término que, que utiliza Pablo, soportados los unos a los otros. Lo que hace la unión, ¿cierto?, entre cortinas es el corchete. El corchete es el que soporta, ¿cierto?, esta tela que cubre, da la resistencia. Solo el amor, ¿cierto?, entre hermanos, el amor que viene de parte del Eterno nos logra hacer uno y tener comunión. La Escritura nos va enseñando, ¿cierto?, de cómo es el paso a paso de la construcción de este tabernáculo. Como también dice Hechos 15, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar como en el tiempo antiguo. ¿Pondrá corchetes nuevamente? Sí, los pondrá. Nos unirá nuevamente como columna, como basa. Sí, lo hará y lo está haciendo. En 1 Pedro 2, 5 está escrito, dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Yeshua el Mesías. Pero tiene que estar construido, ¿cierto?, el altar. Todo lo que hemos ido revisando acerca del tabernáculo, ¿cierto?, de los elementos del testimonio que debe estar en nuestro corazón, que, que la cubierta, que Yeshua, ¿cierto?, haya cubierto eso, toda nuestra rebeldía, para hacer ese nuevo hombre, ese nuevo tabernáculo. Estos son los que, por ejemplo, nos dice, sigamos leyendo, el 26 verso 7 dice, harás también cortinas de pelo de cabra, a manera de tiendas sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. Como el tabernáculo corresponde al hombre, cada cubierta representa una parte del hombre. La primera cubierta al interior representa al hombre interior, la segunda de pelo de cabra podría representar al Yetzer Hará, la mala inclinación. Nosotros vemos que dentro de las parábolas, ¿cierto? Yeshua tiene este grupo de animales que son las ovejas a su derecha y también las cabras a su izquierda, que representan, ¿cierto? Y nosotros podemos ver cuál es el comportamiento de las cabras en este caso. Eh, son muy, no son fáciles de apacentar. El verso 14, harás también, dice, para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tajas, dice, por encima. Sobre la cubierta de cabra
había una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Esto podría simbolizar el sacrificio del Mesías, todo lo que tuvo que pasar a él, ¿cierto? Que cubre la naturaleza pecaminosa del hombre. El tabernáculo era muy hermoso por dentro, como también la impresión que tuvieron algunos, ¿cierto?, al momento de visitar acá a nuestros hermanos de Pucón, nos deja, ¿cierto?, una figura, ¿cierto?, de cómo, si esto fue algo bonito, cómo pudo haber sido el verdadero. Entonces, así el reino de los cielos no es atractivo muchas veces para el mundo, porque nosotros vemos, ¿cierto?, que estaba cubierto también con pelos, ¿cierto?, y de lana, pero cuando vemos y entramos a aquel lugar interior, encontramos la belleza porque está recubierto de oro. Pero cuando más nosotros, ¿cierto?, nos profundizamos, entramos, ¿cierto?, al estudio de la palabra, vemos las riquezas que están escondidas. Cosa que oído no oyó, ni han subido, oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para los que le esperan. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Y aquí vamos a ir entendiendo estas palabras que decía Yeshua, que escondió en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y, y de la alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, como está escrito en el libro de Isaías, dice, venid a las aguas, venid todos los sedientos, vendí y comprar vino y leche. Aquí hay una figura también de lo que representa el vino y la leche. Vino el pacto, ¿cierto? Yeshua, la sangre, el precio. La leche, como dice también Pedro por ahí dentro de sus cartas, como niños, ¿cierto? Desear la leche espiritual no adulterada, crezcáis para salvación. Entonces, eso es lo que muchas veces, eso es lo que podemos ver acá, ¿cierto? Esta figura de la construcción en este caso, y de lo que une las telas y lo que representan los corchetes y todo el mobiliario que vamos estudiando. Continuamos con la realidad de nuestro hermano Lucas. Adonai te bendiga, mi hermano, con esta lectura. Gracias hermano, bendiciones a todos. Bien, el verso 15, 26, 15 dice así, y harás para el tabernáculo tablas de madera, de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne, así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente,
y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alcanzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Amén. Amén. Gracias, hermano Lucas. Adonai te bendiga. Eh, el verso 19 del capítulo 26 nos, nos habla esta cuarta liyá y nos dice el texto, también harás 40 basas de plata, debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos espigas. Eh, Acá el texto nos muestra, ¿cierto?, sobre todo lo que iba a soportar este mobiliario. Eh, Dice el capítulo 12 del Salmo, verso 6, dice, las palabras de Dios son palabras puras. La plata probada en crisol en la tierra, 7 veces refinada. Y la expiación, porque está escrito en Éxodo 30:16, que toda esta plata fue tomada, ¿cierto? Tomada de los hijos de Israel, de los hijos de Israel, la plata de la expiación. Y lo darás, dice, para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante de Dios, como expiación por vuestras vidas. Tuvieron que pagar en este caso, y ese pago fue la plata. Entonces, y esto es todo lo que soportaba, ¿cierto? Porque eran las basas las que van abajo, ¿ya? Entonces podríamos definir la plata en la construcción del tabernáculo como el fundamento o lo que soporta el mobiliario o tabernáculo. Entonces, para estos tiempos, ¿cómo podríamos nosotros expresarlo? Y esto es tomado, ¿cierto?, de lo que nos enseñaba el hermano, ¿cierto?, Jonathan Mira, y lo definía así. Solo una vida redimida puede ser fundamento para la morada de Dios. Y esto nos suena y nos da a entender, ¿cierto?, que Yeshua, ¿cierto?, nos redimió para que nosotros fuéramos el fundamento. Entonces es lo que podemos tomar, ¿cierto?, y el significado, ¿cierto?, de la construcción del tabernáculo, en este caso, las basas de plata. Solo una vida redimida puede ser el fundamento para la morada de Dios. Eh, entonces, seguimos avanzando, ¿cierto?, en en la, en la quinta aliyá, que le puede dar lectura, creo que nuestro hermano Raciel. Adonai te bendiga, Shalom, mi hermano. shalom, hermano Matías. Bendiciones, mi hermano. Sí, yo voy a leer la quinta aliyá. Va a tomar como referencia a la Reina Valera de 1960. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa del lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido.
obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén. Amén. Adonai te bendiga, hermano Raciel. Bueno, podemos leer en el capítulo 26, verso 71, sobre la construcción del velo, ¿cierto? Como dice, hará además un velo de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Será hecho con querubines, obra de diseñador. La palabra hebrea que ha sido traducida como velo es eh, ojet, que significa eh, partición, separación. Simboliza claramente nosotros, como nos dice el libro de los Hebreos, el cuerpo del Mesías, como está escrito en el capítulo 10 del 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. El verso 33 dice: colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí, detrás del velo, el arca del testimonio, y el velo os servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En Hebreos 9, del 8 al 9 está escrito: queriendo el Espíritu de Santidad dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que la primera habitación permaneciera en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, hoy, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Entonces nos da a entender de que aquel velo también simbolizaba, o nos da a entender a quién manifestaba. Eh, Todo esto es, ¿cierto? Nos apunta a nuestro eh, Adón Yeshua. Seguimos, ¿cierto? Seguimos con la siguiente aliyá, que nuestra hermana Patti. Amén, hermanito. Adonai te bendiga, hermano. Gracias, hermano. Bueno, la palabra del Eterno dice así, la línea número 6, Éxodo 27, del 1 al 8. Dice: harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte de él mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y allí estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de madera, de manera que fue mostrado en el monte. Así lo harás. Amén, hermano. Amén. Gracias, mi hermana Patti. Amén. Adonai te Gracias. bendiga. Amén. Amén. El 27 nos dice el texto: harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado, y de 3 codos su altura. El atrio claramente simboliza el cuerpo.
El lugar santo simboliza el alma y el lugar santísimo simboliza el espíritu. El alma, los tres lugares hay, bueno, en los tres lugares nosotros encontramos que hay fuego, o sea, luz. En el atrio está el fuego del altar de bronce. En el lugar santo hay luz y fuego en el candelabro de oro. En el lugar santísimo está la presencia del Eterno, dando luz, esa luz, ¿cierto? Espiritual. En los tres lugares también hay comida. En el atrio hay carne, vino y pan. En el lugar santo hay pan y vino, y en el lugar santísimo está el maná, la provisión que viene de parte del Eterno. Esto nos enseña que no solo el cuerpo necesita de la comida física, que viene del cielo. La comida, ¿cierto?, para el espíritu, que es la Torá, simbolizada por las tablas del testimonio. Como está escrito en Deuteronomio 8:3, dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con maná, que no conocías, y tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. El altar en el atrio simboliza la entrega del cuerpo al servicio del Eterno, como está escrito en Romanos 12, del 1 al 2. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La renovación de la mente representada por el servicio de los sacerdotes, lo que hacen eh, en el lugar santo, día tras día. El 27:2 dice, y le harás cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y los revestirás de cobre. En la escritura, el cobre o el bronce simboliza juicio, ¿ves? Donde, como definíamos anterior, eh, hablamos sobre el oro, la plata y el bronce, donde el bronce habla, ¿cierto?, de la justicia, lo que es el derecho. Entonces, cuando se llevaban las ofrendas, ¿cierto? Ese era el lugar donde se quemaban. Y así, ¿cierto? Vemos cómo es construido este altar y cuál es la función, y cómo podemos entender también en Yeshua cuál es la función en estos tiempos. Y continuamos con la séptima y última liyá, que le corresponde a nuestro hermano Santi. Shalom, Adonai te bendiga. gracias igualmente para todos. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio de cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos. Sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas.
y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Amén. Adonai te bendiga, Santi. Gracias por la lectura. Bueno, finalizando ya esta séptima leyá, podemos entender, en el verso 16 nos muestra, dice, para la puerta del atrio una pantalla de 20 codos de lana azul, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de labor de recamador. Sus pilares serán de 4 y sus basas 4. En total había 3 cortinas que produjeron 3 divisiones en el santuario. Tenemos, ¿cierto?, la de la entrada, y cada cortina representa un nivel diferente de santidad. En el atrio podía entrar todos los israelitas que estaban ritualmente puros. En el lugar santo solo podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, la longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 por 50. Entonces nosotros encontramos como el lugar santo, ¿cierto?, donde está la presencia del Eterno. Y ahí se encuentra la vida. En el lugar santo, es el lugar santísimo. En el lugar santo nosotros encontramos la mesa de los panes, el altar del incienso, y la luz del candelabro. Y viene a representar, ¿cierto?, la verdad. Y esta cortina que estaba a la entrada, ¿cierto?, del tabernáculo, viene representando el camino. Por eso Yeshua dijo: yo soy el camino, la puerta del tabernáculo, la verdad, que también viene siendo donde se lavan, ¿cierto?, donde se lavaban los sacerdotes, donde se veían claramente tal como ellos eran. Esa es la verdad, camino, la verdad, y el lugar santísimo, donde está la presencia del Eterno, es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Yeshua. Entonces, mis hermanos, esto sería los comentarios de esta parachá de Terumá, esperando que el Ruach, el Espíritu, ¿cierto?, sea junto a ustedes, ¿cierto?, y llevándolos cada día al entendimiento y al propósito de su voluntad. Así que, mi hermano, esto sería la exposición de esta parachá, y sea muy bendecido. Si hay algún comentario, igual también pueden hacerlo. Bendiciones. Y leemos la bendición. Muchas gracias, Sí, mi hermana. hermanos. Hermano Matías, muchas gracias. Hermosa tu parachá, bendito el Eterno que te dio tanto entendimiento, tanta capacidad de memoria, de retención de información, hermano. Muchas gracias. Quedamos muy satisfechos con tu estudio. Hermanos, ahora damos paso a todos los comentarios, a todo lo que quieran aportar referente a la parachá. Sean muy bienvenidos todos sus contribuciones a este estudio. Y nuevamente, hermano, felicitarte porque como siempre el Eterno te ha brindado un entendimiento muy claro y nos ha entregado su palabra de manera fácil de comprender y enriquecedora. Así que, hermanos, bueno, damos paso a todos los comentarios que ustedes deseen aportar. Hermanita, ¿vas a hacer la oración del final de la Torá? Sí, gracias, hermana, por recordármelo. Acá lo tengo. Vamos a dar la bendición para después de la lectura de la Torá, hermanos. Amén. Acá la tengo, así que no. Dice así: Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam natan betocheinu. Baruch atah Yahweh noten haTorá. Bendito eres tú, Yahweh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha dado la Torá de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros.
Bendito eres Yahweh, dador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. En el nombre de Yeshua, el Mashiach, Rey de Israel. Amén. Quiero que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi